Ahora, ¿qué haces, Nicolás? Un placer, Bien, vos, che. un gusto, lo mismo. Bien, bien, bien. Que podamos charlar un ratito. ¿Cómo andas vos? A ver, vamos a probar si anda esto. ¿Me escuchás bien vos, no? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, entrecortado. A veces te pierdo un Ah, poco, pero bueno. vamos intentando. Bueno, ¿y cómo estás viviendo esta cuarentena? Mirá, difícil, por un lado, digamos, comprometido un poco, bueno, vos sos un poco responsable, de esto porque estoy participando de los programas de Seguimos Educando, entonces comprometido con poder sostener, contener a tantos chicos que no están yendo a las escuelas, y muy contento de ese proyecto que obviamente no reemplaza a la escuela, pero sí intenta mantener viva la pasión, el deseo por el saber, algo que nos llega permanentemente por las redes, que los programas cunden efecto, con lo cual, bueno, de alguna manera, toda la angustia que me provoca esta pandemia barra cuarentena, al mismo tiempo siento que la puedo como sublimar por ese lugar, como devolviendo algo o haciendo algo, ¿viste? Pero no deja de ser una situación límite, más para los que somos del mundo de la filosofía, que nos lleva como a replantearnos muchos de los fundamentos mismos, tanto de la existencia como del orden social. Digo, no es una pavada lo que está pasando, aunque para muchos todavía haya una idea de que esto es como una vacación extendida o un momento, digamos, donde se aprovecha para estar en casa y paviar un poco. Me parece que esto va a dejar una marca fuerte en todo aspecto, ¿no? Entonces, desde ese lugar, no solo, digamos, viviendo el proceso con sus intermitencias, sino también con una imprevisibilidad hacia el futuro que me preocupa y que me parece como recontra necesario pensarlo, ¿no? Digo, este es un momento para, digamos, los médicos, para la política, pero también para el mundo intelectual. Me parece que es un momento para pensar fuerte y firme qué es lo que pasa, dónde nos toca y cómo sigue la cosa. ¿Y vamos a ser iguales después de esto? ¿Mejores o peores? Como sociedades, digo. La nueva, la nueva grieta, ¿no, Nico? Y La nueva sí, grieta es sí. esa. Y no, porque digo, creo que pone esto fuerza a poner muchas cosas en perspectiva también, ¿no? Lo que Sí. antes parecían derechos adquiridos de la en una crisis y en una profunda duda de cara al futuro, ¿no? Sí, mira, mi respuesta sería esta. O sea, yo pienso que vamos a salir peores, pero deseo que salgamos mejores. Y vivo con esa tensión y no quiero negar mi estado pesimista, ni quiero negar lo que va surgiendo de ciertas experiencias que uno va percibiendo en la esfera pública, en los comportamientos. Digo, me parece como que negar es lo peor, o sea, todo negacionismo es algo que tira para atrás, ¿viste? Me parece que en ese sentido, digamos, hay que asumir que estamos viendo cosas copadas, pero también cosas que nos generan como mucha sensación fea, ¿viste? Sobre todo en función del futuro, pero en relación al presente. El futuro siempre es una proyección del presente, no me cabe duda. Entonces, para mí hay cuestiones que tienen que ver con la primacía de cierto individualismo que uno hubiera pensado que se iba a disolver más pronto en función de que toda esta pandemia, si algo pone en jaque es la idea de individuo como fundamento último, autónomo y poderoso. Y sin embargo, digamos, yo veo como mucho así como recaimiento en un individualismo mayor, y en una sociedad más autoritaria en algún punto, donde los límites entre el cumplimiento de la norma y el estado de delación, digamos, social como forma de vínculo con el otro, el límite entre ambos aspectos me parece ambiguo y me da miedo como que haya mucha gente que se cope
con esta forma de distanciamiento social como nueva marca, ¿viste? Porque una cosa es cumplir con el distanciamiento en pos de un propósito, o sea, que el distanciamiento social sea un medio, y otra cosa es que se vuelva un fin en sí mismo. Y a mí me da miedo que cuando pase la pandemia, algo de este rastro así de distanciamiento que tiene más que ver con una sociedad más individualista quede. Eso me preocupa, por eso digo, mi optimismo, mi deseo de que la cosa salga mejor, supone laburo, trabajo de concientización, trabajo, viste, permanente ahí con el otro para que la cosa no quede en lo que por otro lado se ve que está pasando. ¿Y vos pensás que la desigualdad se va a profundizar? Digo, con esta pandemia que todavía no golpeó el sur, porque no golpeó América Latina ni golpeó África todavía, ¿no? No sabemos cómo se va a comportar. Pero si uno proyecta hacia los países más desarrollados, los golpeó con tanta intensidad, el día que la pandemia se meta en la pobreza del hemisferio sur va a ser otro drama. Sí, dos cosas en relación a eso. Bueno, habrás visto que circula por ahí muchos escritos de este filósofo surcoreano barra Sí, alemán, que es Byung-Chul Han, que está buenísimo el análisis que hace, digamos, porque va un poco ahí, ¿no? Muestra la última nota que tiene 1 o 2 días, dice algo así como que las sociedades liberales han sido más golpeadas porque frente a una situación límite como esta, tuvieron como mayor reacción y posibilidad de, digamos, de resguardar la cuestión sanitaria las sociedades más autoritarias. Entonces, da el ejemplo de China y algunos países asiáticos donde, digamos, la ecuación problemática sería que cuanto más autoritaria es tu sociedad y más intervenís en las libertades individuales, en términos biométricos, en el seguimiento de la población, más capacidad tenés de previsión y de control de la pandemia. Con lo cual se da una paradoja insoportable, porque es como que, digamos, vos tenés que de algún modo sacrificar algo de tu libertad en resguardo de tu libertad venidera, digamos, de que esa libertad, digamos, no se desmorone. Digo, como mínimo es paradójico y es un problema. Visto así, digamos, obviamente se abre un aspecto en la cuestión política novedoso, ¿no? Digamos, cómo poder enhebrar una cuestión con la otra. En relación a la desigualdad, digamos, también hay un problema ahí, donde me parece que ahí se vuelve fundamental, una vez más, el rol del Estado, ¿no? Que es que el aislamiento, Nicolás, ¿no? El aislamiento social como normativa del Estado, como normativa pública, supone el hecho de que todos los ciudadanos tenemos que respetarlo por igual, o sea, supone una igualdad ciudadana donde todos tenemos que quedarnos en nuestras casas por igual, pero las casas no son todas iguales, ¿no? Entonces, quedarnos en nuestras casas por igual supone, digamos, llevar la desigualdad de base que hay en las sociedades ahora al interior del confinamiento. Por eso es fundamental todo lo que hace el Estado para compensar esa desigualdad, porque si por un lado hay una exigencia de igualdad en el confinamiento, por otro lado hace falta el rol fundamental del Estado para que los que menos tienen vivan el aislamiento de un modo, digamos, más sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto hacia el futuro? Yo creo que digamos, la conciencia de la necesidad de un diseño de salud pública es algo que me parece que al día de hoy ya no hay vuelta atrás. No creo que las posiciones más liberales y más pro mercado puedan estar de acuerdo en que no hay que invertir en salud pública. Digo, en ese sentido, hasta incluso para que todo el capitalismo se sostenga, hace falta ese consenso público, digo, donde me parece que ahí hay un paso para bien, ¿no? Me parece pero que ahí y la memoria de corto plazo muchas veces social, Darío, porque si recordamos, por ejemplo, la crisis del 2008, que se pensaba que podría reconfigurar en parte el sistema capitalista, digo, que no sea, ¿no? Que nos gobierna la especulación financiera,
Es como que duró pocos meses y se volvió a profundizar el mismo esquema ultraliberal financiero, ¿no? Es como, ¿cuánto tiempo podemos sostener después de este shock, ¿no? que está viendo la humanidad, esa mirada que vos estás planteando que yo comparto? Lo que pasa es que ahí va a depender, ¿no? Entiendo, digo, que va a depender mucho de las políticas ahí a corto plazo que se decida. Y digo acá, corregime vos que sabés más que yo en esto, que se decida a nivel nacional en los consensos sociales que se den entre todos los actores partícipes del Estado Nacional que sea. Digo, volvió el Estado Nacional en todo esto, porque las fronteras de la globalización, bueno, de algún modo se han desestabilizado un poco y me parece que la pandemia lo que ha fijado es como nuevos escenarios en la necesidad de consensos sociales al interior de los países. Digo, hoy la Por supuesto. frontera ha vuelto, ¿no? A tener importancia y ahí depende mucho de los liderazgos, ¿no? Políticos en los países donde los personalismos son importantes, como el nuestro, no me cabe duda que tu pregunta se contesta directamente con el liderazgo concreto, digamos, en este caso del presidente, o sea, la necesidad de llevar al país a un nuevo pacto, ¿no? Volviendo a la década del 30, hay un nuevo pacto social venidero, no me cabe duda, para que la situación económicamente sea sustentable. Y creo, digo, por lo que uno ve, que, digamos, los actores son los mismos de siempre, digo, los que no quieren entrar al pacto van a tener que desendurecerse un poco, ahí van a entrar a jugar mucho la cintura política que tiene el presidente. Hay otros países donde la cosa se da sin necesidad de tanto personalismo, ¿no? Donde funcionan por ahí ya las estructuras por sí mismas, pero en nuestro país va a depender de eso, ¿no? No, y comparto, ¿no? El tema es la vuelta del Estado-nación, ¿no? Inclusive en aquellos procesos de mayor integración, como era la Unión Europea, llega un momento que cada uno se mira a sí mismo, ¿no? Y vos ves como una Alemania tuvo mayor capacidad de enfrentar esta pandemia que Italia, España, y cada uno con su propio libreto, ¿no? Ahí no hubo una mirada común en toda la Unión Europea. Y en esto también una vez se ve con duda, ¿no? Este libro de Naomi Klein, ¿no? Creo que se llama La teoría del shock, ¿no? Que ella Sí, empieza contando cómo fue Katrina en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Y cómo ese cierto. shock, ¿no? Empezó con un proceso que consolidó la privatización de la educación, ¿no? En New Orleans, cómo hicieron para instalar las escuelas charter, ¿no? Como una crisis profunda, en vez de permitir más Estado, terminó dando más mercado, y más mercado sin regulación termina siendo más desigualdad, ¿no? Y daba el ejemplo de el tsunami en el sur del sudeste asiático, cómo implicó la privatización de todos los accesos al océano, ¿no? Que antes estaban los pescadores, y a partir de allí se generó una oportunidad para instalar hoteles 5 estrellas, ¿no? Entonces, uno a veces tiene la duda si todo esto va, como ha pasado en muchas crisis, revitalizar, ¿no? Las políticas más de concentración y más de liberalización de las fuerzas del mercado, o va a permitir en esto que vos planteás estados, naciones más fuertes, y al mismo tiempo la posibilidad también que haya procesos de integración más centrados en las personas que en el capital. Me parece que ese es el escenario. Te diría que en paralelo a eso, también se juega como una pregunta más existencial. En filosofía diríamos una cuestión ética, ¿no? Pero ética en un sentido amplio, que tiene que ver, si querés, déjame que lo haga la pregunta como si estuviéramos en una clase de primaria, ¿no? Que sería, ¿qué expectativas tenemos, digamos, en esa percepción ciudadana y personal de lo que está sucediendo, si la humanidad va a salir de esta mejor o si la gente después de esta se vuelve más jodida, ¿no? Hay como esa pregunta porque vos vas viendo lo que te va pasando incluso a nivel personal y la verdad que las respuestas son muy fluctuantes, ¿no? A mí a veces, más un domingo, te juro, me cuesta confiar
en que la humanidad salga de esto de un modo como más consciente de que el individuo como categoría colapsó, ¿no? Digamos, me cuesta, digamos, percibir que el acatamiento a la cuarentena, que es uno de los fenómenos políticos que va a quedar en la historia, digamos, que se haya logrado ese consenso social, me parece, pero único. Sin embargo, creo que es mucho más fuerte la motivación individual que la motivación altruista, ¿no? Digo, me ¿No es cuesta el creer, miedo lo que ordena? ¿No es el miedo a lo que uno y sí, vio en Italia y España o lo que uno ve cuando en Nueva York están haciendo cementerios o fosas comunes, ¿no? pero más a lo individual que Sí, sí, a lo al individual, otro. sí, 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 sí. Me parece que el gran ausente acá sigue siendo el de siempre, que es el otro, ¿no? Porque ese otro está presente en lo que vos planteás, en las desigualdades incipientes o que se pueden potenciar. Digo, incluso hay otro texto que también está bueno para ver, que es para leer, que es de Paul Preciado, que se llama Aprendiendo del virus, que habla justamente de las fronteras, cómo esta frontera de repente vuelve a tener fuerza la frontera nacional, pero, digamos, Preciado, así en un tono más pesimista, dice, y ojo que la frontera, digamos, se está volviendo cada vez más la puerta de mi casa. Ahí hay un desafío para la política, porque si la frontera se vuelve la puerta de mi casa y después dice, y de ahí la frontera se vuelve el barbijo, ¿no? Digo, en la medida en que uno crea que el único territorio a defender es el territorio de lo individual, es imposible ahí justamente la sensibilidad para con ese otro que en un contexto como este padece el doble o el triple, ¿no? Entonces, ahí me parece, digamos, que está un poco en juego. También es cierto que uno ve como situaciones nuevas y que también, esto te quiero decir, colapsan muchas de nuestras cuestiones individuales, tradicionales. Calculo que nadie va a salir de esto, y lo digo ahora en términos existenciales, nadie va a salir de esto indemne. O sea, todos teníamos un proyecto para este año, ese proyecto se fue a la mierda. Todos teníamos una idea de nosotros mismos para este año, está todo colapsado. Digamos, la cuarentena pone en evidencia, digamos, que hay algo de la normalización del cotidiano que se nos desestabilizó. Y a mí me gusta decir también, me gusta pensar cómo estas cuarentenas ya preexistían. También está bueno pensar, digamos, ahora que tenemos la posibilidad de mover algo en nuestra existencia, tanto a nivel personal como a nivel político, ver que estos confinamientos ya preexistían a la pandemia, ¿no? Porque en una sociedad, sobre todo la sociedad de la que veníamos en los últimos 4 años, digamos, que potenciaba tanto la idea del individuo, ya había un aislamiento en lo individual. Entonces me parece fundamental acá trabajar fuertemente para entender que la prioridad siempre es del otro, ¿no? Levinas dice que la justicia siempre es del otro, ¿no? Entonces, pero eso es cambiar una lógica. El otro tiene que dejar de ser únicamente visto como agente de contagio, porque a mí me da ese miedo, Nicolás, que la pandemia termine, pero sigamos viendo al otro como un agente de contagio permanente, porque ahí cagamos, perdimos la batalla, le habremos ganado la batalla a la pandemia, pero nos ganó el individualismo. Me parece que esa batalla también hay que darla, y que bueno, se está dando, ¿no? Pero que esa hay que batallarla en el día a día, en los medios, en la política, en todos los lugares donde hacemos de algún modo nuestro trabajo. No, y en una sociedad que viene fraccionada por la desigualdad más profunda, ¿no? Si uno ve de Sí. los 90 a esta época, desde los barrios cerrados, digo, la diferencia que uno ve, ¿no? De pensar que puede generar muros, puede generar paredes para no vincularse con el otro, ¿no? Y muchas veces lo que yo observo, Darío, es que la agenda pública generalmente es la agenda de los sectores medios, no es la agenda de toda la Argentina, ¿no? Y yo lo veo en los temas educativos muchas veces, ¿no? Lleva mucho más discusión, un problema que es real, como son los colegios privados, qué va a pasar o no con la cuota, qué está pasando, por ejemplo, con los comedores, ¿no? No tiene la misma atención
si se está garantizando el derecho a la alimentación en los comedores, ¿no? Un derecho básico que tiene que estar creemos nosotros, en cabeza del Estado, que los problemas legítimos también de los sectores medios, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que ahí hay un desafío de cómo logramos, a partir de un momento, como decís vos, que se puede consolidar el individualismo, que no termine siendo el individualismo, además, fraccionado por la profunda desigualdad social que hay en América Latina y que hay en Argentina también. No me cabe duda y creo que ahí está justamente, digo, si hay algo por lo que hay confianza en el nuevo gobierno del que vos sos parte, tiene que ver con eso, con, digamos, mover un poco las prioridades y aunque sea como cierta faceta de la fue el movimiento que puso, digamos, en primer lugar las necesidades de los más desposeídos, ¿no? Entonces, digamos, si hablamos de desigualdad, como estás hablando todo el tiempo vos, no me cabe duda de la confianza y la expectativa que hay en las políticas relacionadas con el tema, ¿no? La confianza está. ¿Cómo lo estás, cómo estás viendo? O sea, obviamente preguntarte cuándo vuelven las clases es una pelotudez, pero es obvio que, digamos, hay un tema ahí como fuerte, ¿no? De qué va a pasar con el año. Yo la otra vez decía en mi programa de radio medio en joda que lo mejor que se puede hacer es suprimir el año, ¿viste? Como que el 1 de enero del año que viene vuelva a ser el 2020 Sí. directamente, como que este año, nada, pasó, ¿viste? Pero me imagino, además desde la gestión, digamos, la incertidumbre del día a día te imposibilita poder tomar decisiones más a mediano plazo. Hoy tomar una decisión a mediano plazo es suicida, ¿no? Porque después aparece un número distinto o cambia el esquema y tenés que volver atrás, no es la manera, ¿no? No, no, lo que tenemos sí es un ordenador que nos marca que lo más importante es la salud, ¿no? Y es a partir de eso, todo lo demás son incertidumbres, ¿no? Son Claro. incertidumbres en Argentina y son incertidumbres en todo el hemisferio sur, inclusive en los países europeos que todavía no saben cuándo van a poder volver a la escuela. Ahora, la realidad es que el gran desafío es que no se profundice la desigualdad en nuestro país, ¿no? Porque Claro. esto es un enorme desafío, digo, la continuidad educativa es un enorme desafío para los hogares de sectores medios, ¿no? Con todas las posibilidades que esos hogares tienen, como pueden tener tu hogar, el mío, ¿no? Desde la computadora hasta adultos con estudios universitarios que más o menos pueden acompañar. Y después en la Argentina, que es la que nosotros tenemos que asumir la voluntad de darle una respuesta, de acompañar, que es donde se manifiestan todas las desigualdades, todas las caras de la desigualdad, la socioeconómica, la que da el acceso a la tecnología, la del capital educativo de la familia, ¿no? Entonces, por momentos uno observa que en ciertos sectores no hay un reconocimiento a lo que es la profunda desigualdad que tiene nuestro país, ¿no? Y que piensan que en el campo de la educación todo se resuelve con la evaluación, ¿no? Si evaluamos, podemos mejorar nuestro sistema. Y nosotros decimos, bueno, sí, evaluar es importante, pero más importante que evaluar es cómo nos interpelamos a nosotros mismos como sociedad para darle a la educación la prioridad que la educación debe tener y las respuestas que le tenemos que dar a nuestra escuela, a nuestra sociedad en un momento que han sido, en términos objetivos, los digo, 4 años muy duros, ¿no? 4 años muy duros en No, no, ni cuanto hablar. al crecimiento del desempleo, de la pobreza, ¿no? Que todo eso repercute además en la Pero escuela. aparte, estás dando en un punto clave, ¿no? Porque para mí es el tema, ¿no? El tema con mayúscula de lo que podemos llamar la crisis de la educación, quitándole a la palabra crisis su connotación negativa, ¿no? A mí cuando a veces me dicen, para vos la educación es una cagada porque está en crisis, yo digo, no, que esté en crisis significa que está viva. Pobre educación que no esté en crisis, aparte el término griego crisis tiene que ver con eso, con separar para poder ver todos
los concomitantes que hay alrededor de un acontecimiento como el educativo. Si la educación no está en crisis, significa que está muerta, ¿viste? Entonces ya es un cementerio, no es una escuela. Digo, que la escuela está en crisis significa que la estamos pensando todo el tiempo, y qué importante lo que decís, porque, digamos, siempre se criticó y se cuestionó esos espacios de la escuela pensándose a sí misma como si fuese algo secundario, y como que lo importante es la evaluación, y la evaluación además tomando parámetros, digamos, o criterios evaluativos, digamos, que realmente ahí anida, digamos, además la principal discusión, digo, ¿quién define lo que es un criterio evaluativo, que son los que rigen después, digamos, los puntos de llegada de todo, porque todo, digamos, toda evaluación supone un determinado tipo de criterio que está por detrás, y ese criterio es el que en general no se discute. Yo creo que la evaluación, digo, y ahora lo digo más, perdóname, en términos más estructurales, es como el gran agujero negro de la educación. Digo, si se piensa la educación solo desde la evaluación, tenés un tipo de educación. Ahora, como decís vos, mirá qué importante que es apostar a lo público, donde una educación pública, digamos, con la inversión debida y con el trabajo debido, genera en situaciones límites como estas, justamente la posibilidad de un sostén. Digo, Bueno, la es que la desigualdad, crisis, ¿por qué se bueno, pero la es eso. percibe tanto, no? No, pero es lo que vos decís, digo, vos ves, los países que mejor resultados en términos de el impacto positivo de la educación tienen en su sociedad, en la ruptura de la desigualdad, en la movilidad social, son los países más igualitarios, ¿no? Porque obviamente Sí, no todos partimos de la misma línea de largada, ¿no? Entonces, aquellos que tienen un modelo meritocrático desconocen las profundas desigualdades que hay en nuestra sociedad, ¿no? Inclusive cuando muchas obvio. veces se habla de los ni, ¿no? Que dicen son chicos que ni estudian, que ni trabajan, ¿no? Yo creo que tenemos que dar vuelta, como piensan muchos, tenemos que dar vuelta a la carga, ¿no? Yo digo que son sin estudio y sin trabajo. Digo, la responsabilidad es colectiva, no individual, ¿no? Entonces, cuando vos estás Claro. en una realidad de descomposición en todos los términos, digo, la presencia tiene que ser mucho más fuerte y mucho más hoy en día, donde además, digo, vemos que esta pandemia, como decimos, afecta la incertidumbre a todos. Dice, no hace diferencia de edad, no hace diferencia de ubicación geográfica, no hace diferencia de nivel socioeconómico. Digo, y eso también implica que en este enorme esfuerzo que están haciendo todas las familias, ¿no? Y los docentes en tratar de seguir educando a la distancia, digo, no se sobrecargue a nadie. Digo, no podemos sobrecargar a los adultos, no podemos sobrecargar a No, los no. chicos. Hay, Nicolás, un reconocimiento masivo, por lo menos en mi percepción, de cómo los docentes, digamos, tienen una presencia a través de donde pueden, de las redes, de las plataformas mediáticas, pero, digamos, qué orgullo también, ¿no? Digamos, el docente tan vituperiado, ¿viste? Nada, Es que yo eso, me creo que da tanta... después de esto, yo que hoy a la mañana hacía los ejercicios con mi hija más chiquita, digo, todos valoramos mucho más, no solo al maestro y a la maestra, sino el desafío que es crear conocimiento en un aula, ¿no? Digo, el amor, Total. la paciencia, ¿no? El rol del maestro y la maestra, que uno a veces está con su hijo y con uno le cuesta. Imagínate trabajar con 30 en nuestras aulas que son absolutamente heterogéneas, digo, en cuanto al capital educativo, social de cada uno de los chicos, digo, entonces eso creo que es un momento también de reflexión, ¿no? Y yo me quería llevar más que nada tu mirada, Darío, si vamos a ser mejores o no después de esto, o si se va a consolidar esto que decís vos, que es el individualismo, ¿no? Si nos vamos a mirar todos hacia adentro, si vamos a terminar viviendo mirándonos nosotros mismos, o si esto puede reconfigurar un poco las sociedades con estados más presentes, digo, con la posibilidad de darse Sí. cuenta que la solidaridad es el camino. Pero escúchame, yo ratifico lo que dije antes, aunque no nos guste. Yo digo, y lo planteo en términos de tensión.
que es, porque viste, hay una tensión hermosa que trabajamos en filosofía, que es entre el querer y el saber, digamos, ¿no? Que es la tensión fundamental. Yo creo en ese sentido, posta. O sea, hoy por hoy te diría, me da la sensación de que hoy por hoy veo por ahora como una primacía más de lo peor que de lo mejor. O sea, veo como reacciones más jodidas, ¿viste? Si tengo que ponerlo en la balanza, no desmerezco con esto todo lo positivo, pero digo, todavía me impactan más las preocupaciones que tienen que ver con esto, con los disciplinamientos, con el neoindividualismo, ¿viste? Con el espíritu de delación ciudadana que está instalado también. A mí me parece fundamental que la cuarentena para que funcione, y estoy 100% de acuerdo, necesita de un orden, y hoy por hoy el orden público funciona porque en las calles las fuerzas de su seguridad cumplen su rol. Ahora, para mí ver las fuerzas de seguridad copando las calles me da una sensación, ¿viste? Para los que venimos, para los que todavía sentimos que la democracia es un proceso que se construye día a día y con toda la confianza democrática en el gobierno, nada, no, te debe pasar lo mismo a vos, Nicolás, Sí, aunque no sí, lo sí. digas, pero nada, es jodido, ¿viste? O sea, No, es pero como, es fuerte porque cuántas aparte, veces pensás, Darío, que esto es una película, ¿no? Cuando uno va no, por la sí, calle sí, y uno dice, sí, estas son las obvio, películas que se acaba el mundo y pero las calles además, desiertas y las luces de los patrulleros, ¿no? pero además es como que lo mío es más estructural, después te parás a hablar con la policía y está todo bien, ¿viste? Y digamos, una cosa son las personas, otra cosa son las estructuras, ¿no? Entonces, a mí me da miedo porque venimos de 4 años de un empoderamiento para las fuerzas de seguridad que, digamos, con muy poco empoderamiento mostraron mucho sobrepasamiento del rol. Entonces, Sí. nada, pero más miedo que eso, me da miedo que la gente se vuelva policía en su manera de relacionarse con el otro. Ahí es donde, viste, digo, epa, entonces esos miedos todavía los tengo muy fuertes. Ahora, eso es lo que yo por ahí percibo. Ahora, lo que yo deseo y tengo esperanza y hay expectativa es que la cosa se mueva. ¿Y cómo se mueve? Con esta presencia que muchas podemos seguir teniendo, charlando, digamos, abriendo el abanico de posibilidades, no quedándonos con que la única lectura correcta de la cuarentena es la que vemos en los medios, porque los medios, por un lado, cumplen su rol, que está buenísimo, pero por otro lado, lo sabemos, cualquiera que haya estudiado introducción a la comunicación uno sabe que los medios, antes que nada, son empresas, y son empresas que tienen, como en todo sistema capitalista, un objetivo primordial, que es su subsistencia y su expansión. Entonces, ahí, digamos, poder pensar desde perspectivas completamente divergentes este tema me parece fundamental, y que además desde el Estado se posibiliten estos lugares, me parece clave para hoy. Desde ese lugar tengo una expectativa positiva. Y Darío, y si tenés que recomendar un libro o un autor para entender esta pandemia, ¿a quién recomendás? Mirá, claramente hay mucho, yo creo que hay que estar online porque se está escribiendo mucho en el día a día. Entonces, la verdad que desde las ciencias sociales, desde las humanidades y desde el cruce que hay entre las sociales y las médicas, se está produciendo mucho y muy bueno, y con debates muy interesantes. Todos los textos que están circulando, que salen en los diarios, donde se le pide a intelectuales que piensen la coyuntura desde el lugar, vos sabés que el intelectual piensa la coyuntura con una pata en la coyuntura y con la otra pata en la historia de la cultura. Por eso te puede analizar un intelectual lo que está pasando hoy citando a Platón o a Nietzsche, digamos, porque entiende que ese es el lugar, ¿no? Más fronterizo para pensar esto. Pero todo lo que se está produciendo, como lo que escribe el surcoreano Byung-Chul Han, Sí,
lo que escribe, ese debate con Zizek, está buenísimo como para después llevarlo uno y pensar, pero incluso en los diarios, digamos, estas cosas se están leyendo, y después está bueno como recuperar algunos textos de pensadores que no te digo que predijeron esto, porque no hay predicción, pero que de algún modo la vieron, que es lo que se llama en filosofía la tradición biopolítica, que la inicia Foucault. O sea, pensá que Michel Foucault fue el pensador del poder y fue el tipo que ya en los años 60, 70, cruzó la cuestión del poder con su medicalización. O sea, Foucault es el tipo que primero trabaja la relación entre el poder o lo político y la cuestión de la salud y la enfermedad. Entonces, ahí habilitó una huella por donde, digamos, hay mucha gente que piensa el tema, digamos, que es justamente esto que estamos charlando. No podés pensar la salud en sí misma sin abrirla a su relación con lo político y al revés, tampoco. Me parece que es fundamental entrecruzar las disciplinas, así que ahí hay una tradición muy interesante para leer. ¿Y tenés miedo, Darío? Sí, sí. ¿Y está bien Sí, tener creo que miedo? sí, está muy bien. Y que no hay que negarlo, y que no hay que negar las depresiones provisorias, no hay que negar la angustia, hay que compartirla. La angustia no se niega, se comparte, se elabora, ¿viste? Se sublima, ¿sí? Escribiendo, tuiteando, con las redes me parece que de nuevo, tampoco hay que convertirlas en un fin en sí mismo, pero son un medio que la verdad están resultando fundamental hoy para que la cosa, digamos, más o menos esté viva, pero que tampoco nos copen, ¿no? O sea, que no nos tomen, que no nos alquilen. Digo, Sí, todos sí, sí. tenemos un montón de libros en casa, todos tenemos posibilidades varias de hacer cosas más allá de estar en las redes, pero me parece que ese miedo, viste, o sea, no hay que poner cara de feliz cumpleaños porque pasar el cumpleaños en cuarentena es un garrón, y entonces hay que aceptar el garrón y elaborarlo. Digo, es nada más que eso, elaborar algo, digamos, te ayuda a ir pasándola, pero obviamente no hay nada peor que el negacionismo, en todos los sentidos, porque uno se quiere hacer el tarado consigo mismo y después le salta en otro lugar. Entonces es justo para con uno y para con los que nos rodea, como ser conscientes de lo que nos pasa y vivirlo en toda su dimensión. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer, Darío, cuando vuelva la vida a cierta normalidad? Ir a la cancha, ¿no? Ir a la cancha. El fútbol, ¿no? ¿Vos El sos fútbol. futbolero? ¿Sos futbolero Soy vos? futbolero, no ir tanto de la cancha, soy futbolero, pero no voy tanto a la cancha. Tengo un problema que yo soy de River y tengo un hijo de Boca. Y lo he llevado a la cancha de Boca. Sí, 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 sí. ¿En He serio? sido O sea, vos fuiste a la cancha de Boca a llevar a tu hijo siendo hincha de River y tres me veces. imagino que Ya no puedo ir más, ya no puedo ir más, ya no puedo ir ya te más. Pero he conocen. ido varias veces, ya me conocen. He ido varias veces, este año he ido, ¿no? Porque yo he sido muy equivocadamente democrático en que elija su equipo. Y ahora me doy Claro, cuenta. pero ¿por qué te falló la educación ahí? Un ministro de educación falla en el lugar importante, no puedo creer. Y porque mis hijos, mis cuñados, lo convencieron que sea de Boca, ¿no? Y yo dije, bueno, elegí tu equipo. Y ahora me doy cuenta que perdimos un espacio común, porque no sé lo que fue ver la final de la Libertadores en Madrid, uno festejando, viéndolo acá en Buenos Aires, uno festejando y el otro llorando, ¿no? Pero he ido varias veces a la cancha de Boca, él no me puede acompañar cuando voy a la cancha de River, obviamente, porque es enfermo de Boca que no quiere pisar la cancha, pero bueno, creo que todos extrañamos el fútbol, me parece. ¿Pero lo gastaste en la final de la Libertadores o no? Mira, tengo videos de él llorando, que si vos lo ves llorar a él, como lloraba pobre, no podía gastarlo. Si él ganaba, obviamente me iba a gastar a mí, pero yo digo, Obvio. lo tengo filmado en el segundo gol, como lloraba pobre, así que en ese momento tomé la decisión de no gastarlo, porque aparte hoy tiene 12, ¿no? Ahí tenía 11 Claro, más todavía, así que chiquito, pobre. era más Sí. chico, sí, 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 sí. Sí. Pero bueno, creo que todos extrañamos el fútbol. Pero ojalá, Darío, que en esta mirada nos permita hacia el futuro
que el mundo sea mejor, ¿no? Que se puedan poner Sí, una mirada más colectiva, que se piense también, que yo creo que es un gran desafío, que se piensen los organismos de integración, los espacios multilaterales, de una manera como quizás se ujú, pensaron en la posguerra, ¿no? Que eran para tratar de llevar ujú, desarrollo al mundo y no para lo que terminó pasando después, que muchas veces se transforman en herramientas neocoloniales, ¿no? Para terminar de imponer recetas, más allá de la responsabilidad total. propia que tienen nuestros países, digo, en todos los países más pobres del mundo, ¿no? Pero creo que todo está Depende, abierto. depende de, claro, y está todo muy abierto y bueno, y depende de nosotros y bueno, y de ustedes, obviamente, la confianza en ustedes, que son aparte los hacedores hoy, digamos, también, de alguna manera ustedes son protagonistas, ¿no? Entonces uno confía en eso, en esos valores que rigen, digamos, un determinado tipo de modelo que ustedes encarnan en el gobierno. No, uno pensaba que este 2020 iba a ser un año muy complejo, muy difícil, pero nadie se imaginó que iba a transitar esto, ¿no? Y que nosotros tengamos que No, suspender las clases 10 días después que empezaron, ¿no? En un año donde habían no, empezado en casi todas las provincias, pero bueno, esperemos, Darío, que en los próximos ojalá. meses pase un poco toda esta situación y que golpee Escúchame, a nuestra. la, la idea es que vuelvan en agosto, esa es como la hipótesis hoy que están manejando. Y no sabemos, la verdad no se sabe, porque nosotros si vos te pones a proyectar lo que está pasando en Europa, digo, en Europa que ya pasó teóricamente lo peor, todavía no tienen claridad de cuándo van a poder volver. Y para volver a las clases yo Claro, creo que por un lado es lo que diga el comité de expertos, ¿no? Es alguna decisión epidemiológica, pero después hay una decisión de la tranquilidad de la sociedad, digo, de la obvio. tranquilidad de las familias, de la tranquilidad de los maestros. Digo, entonces es una situación compleja. Hay que ver cómo, yo creo que como Europa vive con 3, 4 semanas de antelación o un mes y medio que estamos viendo nosotros, hay que ver qué termina pasando allá para proyectar y ojalá que esta pandemia golpee con mucha menos fuerza lo que golpeó a Europa, a América Latina y África, ¿no? Ojalá. Porque ahí, Ujú, digo, uno ve Argentina dentro de lo que es América Latina tiene el sistema de salud más robusto, pero hay otros ujú. países que no tienen quizás la posibilidad que puede tener nuestro país o ni hablar los países de África, ¿no? Ni hablar. Sí. Pero bueno, Darío, creo Bueno, que todo está abierto. todo está Acá se abierto, acerca, tal cual. acá me está mirando el hincha de Boca. Ah, bueno, ¿Querés venir acá? Mirá, mirá. ¿No querés saludar a Darío? lo hicimos famoso, Lo hicimos famoso. Pero bueno, bueno, Darío, no, quería charlar con vos. La verdad, aparte de agradecerte el enorme compromiso por favor. de acompañarnos en Seguimos Educando en esas clases. Como vos dijiste, sabemos que la escuela es irreemplazable, pero como yo siempre hablo con el equipo en el ministerio, ¿no? Además de hacer el esfuerzo para que se siga educando, yo creo que en este momento lo más importante es que la sociedad sienta que estamos. ¿No? Tal cual. Que hay un gobierno, que hay un Estado, este espacio colectivo que dice estamos para acompañarte, estamos para intentar buscar las soluciones a los nuevos problemas que surgen, ¿no? Con equivocaciones, con aciertos, pero preocupados, ¿no? Y eso Ujú. creo que también es algo importante y creo que es valorado por la sociedad, ¿no? Y que más allá de las Creo que diferencias sí, que sí. pueda haber, creo que todos tenemos la sensación que hay que estar más unidos. El tema es que no se consolida una mirada individualista, sino que de acá finalmente seamos como sociedad mejores.